Bien, para el punto 17 de la planilla de Excel, vamos a ver cómo calculamos nuestra inflación proyectada. La inflación sí o sí necesitamos tener en cuenta porque cuando hacemos proyecciones financieras, por lo menos nuestra TIR del análisis financiero final, digamos, debe cubrir la inflación. Entonces eso es categórico porque si no cubrís ni la inflación, quiere decir que tu proyecto no va a cubrir ni la pérdida o la devaluación del dinero, digamos, ¿verdad? La pérdida del valor en el tiempo, iba a decir. Entonces, dentro de lo que tiene que ver con la inflación, para aquel entonces teníamos año cerrado 2018, por lo tanto 2019 era proyectado. Lo que ya se cerró en 2019 no contempla, digamos, nuestro cálculo, ¿sí? Pero eh, cargamos en esta planilla datos del 2001 para ver un poco cómo promediaba la inflación con esa cantidad de años. O sea, si era desde el año 2001 hasta el año 2018, el promedio iba a 6,20. Quiero nomás mostrarte porque finalmente no hice el promedio de toda esa cantidad de años, sino directamente eh, asumí, digamos, la responsabilidad de solamente proyectar los 5 últimos años para la obtención de la inflación proyectada. ¿Por qué? Porque quiero que mires nomás tu planilla. Si vos seleccionás los datos desde el año 2001 hasta el año 2018, que son los que están en la columna B de color azul, y mirás allá abajo de la pantalla, yo voy a mostrarte con el puntero del mouse. Aquí abajo, por ejemplo, sale el promedio, ¿sí? Si yo tomaba el promedio de esa cantidad de años, me daba una tasa del 6,20. Pero 6,20 en función a las últimas tasas que estuvimos teniendo en Paraguay, porque en Paraguay se estabilizó la economía, digamos, en estos últimos años. Entonces no puedo tomar una inflación proyectada tan alta a lo que fue los últimos años, ¿sí? Por eso deseché usar el dato hasta el año 2001. Entonces me fui probando qué pasaba si es que los promedios iban siendo más cortos y no tan largos como este promedio que te estoy mostrando de 18 años, digamos, ¿verdad? Entonces me fui bajando. Entonces voy a ver nomás, si 5 años menos le resto a esos 18 años, quiere decir que voy a hacer desde el 2006. Si yo tomaba los datos del 2006, quiero volver a mirar contigo, se redujo un punto. De ese 6 y piquito bajó a 5,12, pero aún termina siendo alto, ¿sí? Entonces me fui probando y bajando 5 años más. Entonces, en vez del 2001, tomé el 2006. Si quiero restarle 5 años más, entonces me voy para abajo, ahora un poco, hasta el 2010, ¿verdad? Desde el 2011, entonces, 2011 hasta el 2018 me daba 3,94. Ese promedio era más cercano, más próximo al de los últimos años, ¿sí? Pero finalmente probé qué pasaba si solamente tomaba los 5 últimos años con respecto al 2018. Entonces, desde el 2018 partiendo para atrás, los 5 últimos años serían hasta el 2014, ¿sí? Entonces, ese promedio de años de inflación de los años del 2014 al 2018 me dan 3,78. Entonces, entre 3,78 y 3,90, como el otro ya era muy cercano al 4, y como yo veía nomás que la inflación en Paraguay estaba bajando por el tema de la eh, política de inflación que utiliza el BCP, y como yo soy profesor del BCP y también conozco, digamos, cuál era un poco la proyección a largo plazo que tiene el BCP para la inflación, entonces te puedo decir con toda seguridad que o sea, ese tema de llegar a 4 la inflación estaba muy, muy, muy alto, pero sí mantuvimos por debajo de 4. Como el 3,90 estaba demasiado cercano al 4, entonces yo sé que prácticamente no hay ninguna diferencia entre 3,90 y 3,78. Para los efectos de nuestro cálculo, mantener algo lo más cercano posible a la situación en Paraguay. Entonces, finalmente te comento esto porque no lo tengo escrito, digamos, ¿verdad? Entonces terminé tomando solamente los
el promedio de los 5 últimos años para que sea el más cercano al promedio de inflación actual, ¿sí? Entonces ahí es que termino diciéndote que para el año 2019 el promedio de los 5 últimos años fueron los que se tomaron para dar ese valor de 3,78. Entonces ahí en la celda naranja está cargada la fórmula de promedio de los 5 últimos años. Solamente eso. Y en la medida que iba avanzando en los años, ese promedio iba siendo, ya contemplando los datos proyectados, su inflación más los años que den para atrás 5 años, ¿sí? Entonces, dicho de otro modo, el valor de la inflación de cada año desde el 2019 es retrocediendo para atrás 5 años, nada más que eso. El promedio de los 5 últimos años es el que se toma como la inflación proyectada para el año siguiente, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Bien, y si bien esa es la conformación de la planilla, para la presentación de los datos en el Word, para no hacerlo tan largo, tan vertical a la tabla, entonces por eso nomás hice ese corte de los años, a ver un poco, por ejemplo, entonces mi cuadro quedó solamente para que se aprecie mejor al visualizar nomás, en vez de ponerle uno debajo de otro, le puse, digamos, en varias filas, ¿sí? Entonces el análisis de la inflación está dada por los datos desde el año 2001 hasta el año 2023 en grupos de 5 años, ¿verdad? Y eso es lo que se muestra, como para que al último queden, digamos, en la última fila los datos de los 5 años proyectados de nuestra inflación. Y evidentemente ahí arriba está simplemente el gráfico, y el gráfico toma los datos que están en la columna A y B, ¿verdad? Para que se pueda ver una sola línea dentro del gráfico, que muestre la línea de tiempo de la curva de la inflación nada más, ¿verdad? Donde la línea azul es de los valores realizados o cerrados ya, y la línea naranja es el de los valores proyectados, digamos, ¿verdad? Nada más que eso. Eso con respecto al punto 17 que habla de la inflación. Para el punto 18, vamos a hablar de la inversión inicial. Bien, acuérdate que cuando nosotros vamos a empezar nuestro proyecto debemos desarrollar un cuadro que muestre cuál va a ser la forma de, de erogación de nuestra inversión inicial, o sea, cómo vamos a aplicar esa inversión inicial que necesitamos hacer para arrancar nuestro proyecto, ¿verdad? Entonces, el cuadro está desarrollado, de hecho que ya vimos esto en el Word para poder ver nomás cómo se estableció. Entonces, nosotros vamos a tener que cubrir con esa inversión inicial los activos fijos que necesitamos para arrancar, los activos nominales que siempre hay, digamos, para la apertura de una empresa, y el activo circulante, que con eso vamos a empezar eh, a tocar el dinero para poder operar, digamos, ¿verdad? Pero antes de empezar a poner plata para la mercadería o lo que fuese, nosotros tenemos que hacer una inversión física, ¿sí? Entonces ahí es donde entramos a los activos fijos. Sí o sí, una inversión en obras civiles, por más que vayas a pagar, digamos, alquiler, o por más que sea una inversión de local propio, vos tenés gastos para puesta a punto del local, digamos, ¿verdad? Entonces nosotros le dimos el valor de 6 millones a la obra civil, no sé, la remodelación del salón donde vamos a estar, ¿verdad? Vamos a suponer que está lo impecable en nuestro salón, pero por igual algunas modificaciones que nosotros necesitamos hacer dentro del local, como mampara para dividir nuestro depósito, etcétera, etcétera. Un valor simbólico en realidad, porque con 6 millones, no sé, de repente queda corto, ¿verdad? Bien, muebles y útiles, teniendo en cuenta que tenemos que amoblar, ¿verdad? Ponerle las mesas a las costureras para que hagan su trabajo, la recepción, y todo lo que vamos a usar, digamos, en el día a día, el tema de las encuestas y eso que vamos a tener que tener, ¿verdad? Maquinaria y equipo, evidentemente está el costo de nuestras máquinas, ¿verdad? Si bien puede que quede corto 15 millones con las 5 máquinas que íbamos a invertir nosotros por el costo de cada una de ellas, ¿verdad? Equipo informático, no sé, por lo menos una computadora donde se tengan, digamos, la, la, eh, la información, nuestra base de datos de nuestros clientes. Si bien nosotros le hemos contratado un community manager que haga, digamos, el tema de la página web, nosotros
tendríamos que poder controlar eso, ¿verdad? Y también la facturación, evidentemente la facturación se puede hacer manualmente nomás, pero como ya hay tecnología, entonces, no sé, todo lo que engloba tener una máquina, un sistemita trabajando para poder hacer la impresión de facturas a los clientes, por ejemplo, ¿verdad? En cuanto a seguro, no sé, se suele tener, digamos, en las empresas seguro de local. O sea, vas a tener un depósito de mercadería y si bien el local tiene su propia infraestructura, se asegura siempre, digamos, ya sea contra incendio o contra robo. Entonces, consideré tener un seguro, ese seguro, un valor de 4 millones, suponiendo que te ha asegurado contra incendio, contra robo, y había otro concepto más, que no me acuerdo ahora mismo, pero podemos englobar también que eso también cubre nuestra póliza de seguro, digamos, ¿verdad? La papelería que ya mencioné hace rato, tema de formulario, dijimos que no vamos a llevar mucho como formulario que le vamos a dar la encuesta a los clientes, los formularios internos que nosotros vamos a usar, digamos, para nuestros propios controles de mercaderías, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien, en activos nominales, gasto de constitución, el tema de la constitución de la sociedad, ¿verdad? Eh, Normalmente siempre tiene un gasto de apertura, etcétera, etcétera, registro y demás, ¿verdad? Registro, marca y patente, 2 millones por la patente comercial, algún que otro registro, el registro de la marca, que normalmente siempre tiene un costo, ¿verdad? Entonces, todo eso está asumido como para que pueda empezar a operar nuestra empresa y después el capital de trabajo, por lo menos un valor de 50 millones para, no sé, arrancar con las mercaderías, algo más que nos falta, digamos, en cuanto a las máquinas, los insumos, o sea, si bien nosotros establecimos que en el balance vamos a tener un crédito de los proveedores un 10%, por lo menos con esos 50 vamos a empezar a poder mover la rueda del negocio, digamos, ¿verdad? Y ese es el valor total. Dijimos que 100 millones es lo que íbamos a utilizar para gastar, para arrancar, perdón. Y eso íbamos a dividir en dos, ¿verdad? 70% capital ajeno, 30% de nuestro capital. Entonces, dividimos en dos columnas para poder determinar qué parte vamos a hacernos cargo nosotros y qué parte vamos a aplicar directamente el capital del préstamo que íbamos a hacer el BNF, ¿verdad? Y también hay una columna de vida útil. Esa columna de vida útil está asociada al cuadro de depreciación. Recordate que contablemente se debe depreciar y hay algunos bienes que se deprecian en menos tiempo, otros iguales al tiempo y otros superiores al tiempo de nuestro proyecto, ¿sí? Y como nuestro proyecto es a 5 años, entonces aquellos bienes que se deprecian antes de 5 años van a tener que figurar con saldo cero en el cuadro de depreciación al final del año quinto, ¿verdad? Aquellos que se deprecian en 5 años tienen que figurar también con saldo cero, pero aquellos que se deprecian por sobre 5 años tienen que tener un saldo residual, porque ese saldo residual se traslada también, después vamos a ver, al cuadro de, ¿cómo se llama eso? Del cálculo del BAN y de la TIR. ¿Por qué? Porque cuando se hace un proyecto, ese proyecto se supone que al final del cálculo del último año, todo valor residual que exista, tanto a favor o en contra tuya, se tiene que utilizar para revender. O sea, para el análisis del BAM, de eso vamos a hablar también, pero te cuento nomás ya, ¿verdad? Al análisis del BAM se tiene en cuenta que todos los saldos que queden en ese último año del proyecto, uno va a salir a vender el proyecto así tal cual, ¿verdad? Y ese dato, al salir a vender, es como si fuera que hay un ingreso dentro del proyecto y en ese momento el ingreso se actualiza a valor hoy y ese valor es el que te da, digamos, el BAN en términos monetarios y la TIR en términos porcentuales. Entonces, para manejar ese concepto, nomás te explico ese tema de la columna vida útil. Está relacionado con el cuadro de depreciación y también con el saldo que queda, digamos, a colocar, por llamarla de alguna forma, en el último año dentro del cálculo del BAN y la TIC. Después te voy a explicar eso y vas a entender
cómo se enganchan esos datos de columna de vida útil y los de aporte propio, aporte tercero, que también tienen que ver con el cuadro de depreciación que ya te mencioné. ¿Sí? Bien, perfecto. Hasta aquí estos 2 puntos.